El presidente Jun-ho sabe que su vida corre peligro, incluso dentro de su propia casa. Sus propios hijos esperan el momento exacto para deshacerse de él y quedarse con toda su fortuna. Por eso él necesita una guardaespaldas con urgencia. Por su lado, Yoran necesita dinero. No tiene gran experiencia, pero igual se presenta en la entrevista para ser guardaespaldas. Estando ahí, el abogado Lee la mira de arriba abajo y básicamente le dice que su currículum está mal, sus reflejos e intuición también. Así que, adiós. Ella resignada se despide, pero regresa en un segundo, asustándolo y evitando que se caiga. Con un solo movimiento demuestra que sí tiene velocidad y reflejos. Punto para Yoran. El presidente Jun-ho, que está mirando todo por las cámaras, ordena que la contraten. Ella se emociona, solo que le dura muy poco, porque, oh sorpresa, no pueden contratarla por sus antecedentes. Sí, tiene antecedentes. Yoran sufre por su pasado. Para variar, el taco del zapato se le rompe. Ella se desahoga golpeando la pared. Mientras tanto, el presidente la observa intrigado. Yoran vuelve a casa y tiene que ver cómo su madre se lleva su dinero. Esto nos deja más que claro que a esta señora no le interesa su hija. El antecedente penal de Yoran es tan injusto. Robó toallas higiénicas porque las necesitaba. Intentó devolverlas, pero ya era demasiado tarde. Siendo menor, la mandaron a una correccional. Ella creció entre golpes, insultos y humillaciones, y encima tiene una deuda enorme por la culpa de su madre, que pidió préstamos a su nombre. Cualquiera ya habría tirado la toalla, pero Yoran sigue. Mientras tanto, el presidente la manda a investigar porque le atrae la gente como ella, gente con debilidades, ya que cree que son más fáciles de controlar. El abogado Lee la llama y le pregunta qué decía mientras golpeaba la pared. Ella le responde que estaba pidiéndole disculpas, sí, a la pared. Su honestidad termina de convencer al presidente, que decide contratarla. Yoran llora de felicidad sin saber que este trabajo puede costarle la vida. Al llegar a la casa del presidente, ella salva a Don-mi, un agricultor y repartidor de fresas que iba a ser golpeado por la puerta del carro. Él quiere agradecerle, pero solo ve su espalda. Ella sigue, conoce a la encargada Choi y a su ayudante Hei-ji. Luego se entera por palabras del abogado Lee que ella es la quinta guardaespaldas del presidente. Eso ya da para sospechar. Pronto Yoran nota cámaras escondidas por todas partes. Piensa que el presidente es un pervertido, pero él, al verla por las pantallas, sonríe satisfecho. Parece que encontró exactamente lo que buscaba. Luego conocemos al hijo inútil del presidente. Este ocupa un puesto importante dentro de la empresa, aunque parece que su talento natural es hundirla. La hermana mayor, profesora de universidad, es la más peligrosa de los dos y tiene comprada a la encargada Choi para vigilar cada movimiento del anciano. Cuando se entera que este tiene una nueva guardaespaldas, se mantiene a la expectativa. Cuando se encuentra con Yoran, la mira con desprecio. Están en el aniversario de la muerte de su madre y queda más que claro que ninguno de los dos hijastros tolera al presidente. Y sí, hijastros, no son sangre de su sangre. Su madre, una mujer adinerada, se casó con él y falleció un año después en un accidente. El chofer le advierte a Yoran que tenga cuidado con la profesora porque controla a todas las mujeres que se acercan al presidente, no por cariño, obviamente, sino para proteger la herencia, ya que no quiere que otra persona se la quite. Gracias a las conversaciones y lo que ve, Yoran descubre que el presidente no es un pervertido, sino que probablemente alguien quiere eliminarlo. Por eso vive rodeado de cámaras. Así llegan las vacaciones y la casa se queda vacía, solo él y Yoran. El presidente le prepara comida y la mira con cierta nostalgia, pues ella le recuerda a su hija fallecida. Él tuvo una hija en el extranjero, la niña creció en un orfanato hasta que él la encontró y la llevó a casa, pero ella falleció supuestamente por sobredosis. De pronto suena el timbre, la profesora aparece, sospechando que no está solo, así que revisa la casa, buscando a la guardaespaldas. Mientras Yoran se esconde, recuerda un evento traumático. Cuando era niña, su padrastro intentaba golpearla, pero bueno, menos mal la profesora no la encuentra. Más tarde, el presidente le enseña a Yoran su sala secreta desde donde controla todas las cámaras. Allí le revela la verdad. Su hija no murió por sobredosis, sino porque la eliminaron. La responsable fue la profesora. Yoran no puede creerlo. ¿Cómo alguien hace eso a un familiar? La respuesta es simple: dinero. Los hijastros creen que merecen la herencia de su madre. La aparición de la hija biológica del presidente los molestaba. Y ahora el presidente está enfermo con poco tiempo. Quiere vengarse antes de morir. Le propone a Yoran que se case con él.
ella será la carnada. El plan es que si la hijastra intenta hacerle lo mismo que a su hija, podrán atraparlos legalmente. Yehuram no quiere, pero recuerda que está endeudada por culpa de su madre, así que acepta. El abogado Lee les ayuda a registrar el matrimonio, luego le entrega un contrato a Yehuram, en donde dice que cuando la enfermedad avance, ella deberá ser quien ejecute la muerte del presidente para evitar que siga sufriendo. Yehuram, obvio, no quiere, pero tampoco tiene opciones. Más tarde el señor se desmaya. La enfermedad está avanzando bastante rápido. Quizás no le queden más de 3 meses. El presidente entonces cambia su plan. Se elimina él mismo. Deja un video en donde explica el por qué, supuestamente porque tenía una enfermedad terminal. Yehuram queda en shock. Los hijastros celebran hasta que se enteran que el presidente se casó, así que hay una viuda. Y esa viuda puede quedarse con la mayoría de las acciones. La profesora la enfrenta, pero Yehuram ya no es una empleada, ahora es la señora y le exige respeto. La profesora no puede hacer nada legalmente. Dentro de 3 meses será la lectura del testamento, pero ya sabemos cómo ellos son. No se van a quedar quietos. La profesora le ofrece dinero a la encargada Choi y al chofer para que retengan a Yehuram por una semana en la casa, pero su plan falla gracias a Hye-ji, la otra empleada, quien al escuchar la conspiración le avisa a Yehuram. Yehuram se libera, escapa con ayuda del abogado Lee y sigue el plan del presidente. Los hijastros creen que ella huyó del país, pero la verdad es que ella se fue a un pueblo llamado Muchan con una nueva identidad. Ella será la maestra del preescolar. Yehuram llega al lugar. La directora le avisa que su primo irá a recogerla y así aparece Don-mi, el repartidor de fresas. Él siente que ya la ha visto antes, pero no sabe de dónde. Es amable, sin embargo Yehuram es fría, distante, está alerta, intenta hacerlo todo sola. Don-mi quiere ayudarla, mostrarle la casa en donde vivirá, que por cierto es suya, él será su arrendador. Sin embargo Yehuram no lo deja ni hablar. Dada su actitud, Don-mi no puede confiar del todo en ella y tiene sus motivos, ya que las maestras anteriores duraron muy poco, dejando a los niños tristes y sin rumbo. El pueblo entero teme que esta profesora de ciudad también se marche, así que deciden cuidarla y le piden a Don-mi que ponga de su parte. Don-mi además es su arrendador, también tiene que hacerle el desayuno y la cena, porque está dentro del contrato. Yehuram al llegar a su nueva casa encuentra a un niño escondido que resulta ser el hijo de Don-mi. El pequeño solo quería conocer a la nueva maestra. Por cierto, Don-mi es padre soltero, ya que su esposa lo engañó y se fue. En la escuela, Yehuram finge ser la maestra perfecta frente a la directora. Sonríe, es amable, la directora ya está convencida. Lo curioso es que esa directora es nada más ni nada menos que la hermana del abogado Lee. Todo está calculado por él, excepto que las cosas se complican cuando la directora, su hermana, descubre que el nombre de Yehuram no existe. Al verse descubierta, Yehuram le revela su verdadera identidad. Es la viuda del presidente Jung-ho. En las noticias la llaman la cazafortunas. Eso sí, nadie sabe quién es. Para mantener sus secretos, Yehuram le propone un trato a la directora. Si guarda silencio durante 3 meses, ella comprará la escuela y pondrá todo a su nombre. La directora feliz acepta. Aún así, Don-mi sigue sin fiarse. No entiende cómo una maestra con tanta educación y clase terminó en un pueblo pequeño enseñando niños. Cuando Yehuram hace llorar a los niños sin querer, él es directo con ella. No confía en ella. Además teme que se marche como las demás, así que le advierte que la estará observando. Yehuram luego sale corriendo del colegio y Don-mi piensa que tal vez la hirió con sus palabras. Va detrás de ella hasta que la ve deteniendo a este señor porque pensó que era un ladrón. Entre la confusión y las disculpas, Don-mi se da cuenta que tal vez esta maestra no sea tan mala como parece. Por otro lado, los hermanos ya saben que Yehuram no salió del país, así que su hermano contrata gente para rastrearla y la profesora pone una denuncia por desaparición. Mientras tanto, Yehuram intenta ganarse a la gente del pueblo, así que decide hacerse una fiesta de bienvenida. Don-mi, aunque todavía duda de sus intenciones, termina ayudándola. Entra a su casa y justo cuando está a punto de descubrir las cámaras secretas que Yehuram instaló en el pueblo, ella lo detiene. Está tan cerca de él que el nervioso cierra los ojos. Piensa que ella tal vez lo va a besar. Spoiler, no pasa nada. Yehuram logra cerrar su computador y justo en ese momento aparece Hye-ji, empleada de la mansión del presidente. Resulta que ella descubrió el escondite de Yehuram y viajó hasta el pueblo porque sabe que su cabeza tiene un precio. Yehuram no sabe qué pensar. Le ofrece dinero para que guarde silencio, pero Hye-ji dice que solo quiere ser su amiga. Hye-ji se presenta en la fiesta fingiendo ser su mejor amiga. Todo va bien, los niños juegan, los adultos ríen. Sin embargo, el jefe de policía empieza a preguntarle cosas a Yehuram para saber si todo lo que dice es cierto o no. Yehuram sale victoriosa y todo gracias a Hye-ji,
Donmi, quien la ayuda y hasta baila ballet para distraer a todos. La fiesta se interrumpe cuando llega un tipo borracho haciendo escándalo. Resulta que ese señor le había ofrecido dinero a Joran para que deje el preescolar. Sin embargo, ella no aceptó. Lo pone en su sitio delante de todos. Después de eso, el pueblo empieza a confiar en ella. Todos menos Donmi, que aún mantiene sus reservas. Al día siguiente, Joran decide aclarar las cosas. Se mete en su carro sin permiso, quiere hablar con Donmi. Donmi, incómodo, piensa que es por el casi beso que ella le da, a lo que Joran le aclara que ella no iba a besarlo. Con esto ya aclarado, espera que entre ellos no haya malos entendidos. Más tarde, en el invernadero, Donmi le enseña a elegir las fresas y le cuenta que quiere ser para su hijo como el invernadero es para las frutas, un lugar que las protege del frío y las tormentas. Joran se siente conmovida y le dice que su hijo tiene mucha suerte de tener un padre como él. Ese momento cambia algo entre ellos. Donmi, que antes no se fiaba de ella, ahora ve a alguien sincera y buena. Por otro lado, el hermano inútil logra encontrar a la madre de Joran, pero su plan se cae rápido, ya que la señora no tiene ni idea de lo que pasó con su hija. Ni siquiera sabía que se había casado con un millonario, mucho menos que estaba prófuga. Aún así la retienen por si acaso sirve de algo más adelante. Pero sigamos con el hermano inútil, que abusa de su poder en la empresa. Para su mala suerte lo tienen grabado y lo exponen. Su hermana lo cachetea porque su deber es fingir bondad frente a los demás y no armar escándalos. Él se queda callado porque ella es realmente quien manda y es también quien acusa al abogado Lee de malversación de fondos. Antes de ser arrestado, Lee logra avisarle a Joran para que siga con el plan. Ella envía un correo con la grabación del hermano inútil, donde este dice que venderá la compañía a inversionistas extranjeros cuando tome el control. Encima dice que su hermana no sabe nada de negocios. Error fatal. Esa grabación llega a las noticias, se hace viral y la profesora se entera. Furiosa, decide encerrar a su hermano en un cuarto de hotel para que no siga metiendo la pata. Mientras tanto, Joran observa que su plan está funcionando. Separar a los hermanos era el primer paso y lo está logrando. Por otro lado, Donmi empieza a sospechar. Nota algo en Joran, una forma de sujetarse el cabello. Entonces, cuando están a solas, la llama por su verdadero nombre. Le dice que siempre quiso agradecerle por sujetarle la puerta. Joran se congela. Le pregunta si quiere dinero por su silencio, pero Donmi, serio, no quiere nada de eso. Ella le dice que él no es diferente a los demás, que ahora que sabe quién es de verdad, de seguro la mira con desprecio. Donmi, dolido, le contesta que no dirá nada, y si se piensa ir, que lo haga por la mañana. Joran le grita que no tiene a dónde ir. Mientras tanto, Donmi busca en internet todo lo relacionado con los hijastros del presidente y la viuda negra cazafortunas. Nadie sabe aún quién es esa mujer misteriosa, pero él ya lo sabe. El abogado Lee finalmente es liberado, pero el hermano inútil no corre con la misma suerte, sigue encerrado. Ahora su hermanita planea dirigir la empresa. Da una conferencia de prensa en donde dice que su pobre hermano ha intentado eliminarse, así que ella dará lo mejor para seguir con el legado familiar. Por otra parte, su hermano no se queda quieto, escapa junto a estos matones y siguen al abogado Lee, ya que sospechan que él sabe dónde está Joran y no se equivocan. Joran y Donmi, mientras tanto, están en la comisaría. El abogado Lee se entera y corre para sacarlos de ahí y evitar que descubran la verdadera identidad de su señora. Lo malo es que después aparecen los matones y el hermano desesperado. Joran intenta esconderse, pero cuando ve que la dueña de la tienda puede salir lastimada, decide sacrificarse y los distrae. Corre, sube al auto de Donmi y empieza la persecución. Donmi hace lo posible por despistarlos, pero la cosa termina en pelea. Por suerte, la policía llega justo a tiempo y todos salen huyendo. Después del caos, Joran ve la mano herida de Donmi y se siente culpable. No quiere que nadie más salga dañado por su culpa, así que decide marcharse del pueblo. Pero Donmi no se rinde tan fácil, la lleva a su lugar favorito y le pide que se quede, que él la protegerá. Joran no entiende por qué él haría eso, a lo que Donmi le dice que no sea tan desconfiada. Mientras tanto, el hermano inútil choca y despierta en un psiquiátrico, y ahí entendemos por qué la familia es un desastre. Su madre encerró y eliminó a su padre. Este recuerdo hace que él piense que su hermana le hará lo mismo. Por otro lado, la profesora encuentra a la madre de Joran y planea eliminarla si su hija no aparece. El abogado Lee no se deja chantajear, pero la madre, en modo supervivencia, se ofrece para hacer lo que sea. Y así aparece en la escuela, fingiendo ser la madre amorosa que todos soñamos tener, pero cuando ellas se quedan a solas, Joran recuerda exactamente de quién aprendió a no confiar en nadie. La señora se instala como si la casa fuera suya, mientras juega a dos bandos, con la profesora por un lado y su hija por el otro, esperando ver quién pagará mejor. Joran, que no nació ayer, esconde una
una cámara para vigilarla. La profesora, por su lado, sigue haciendo de las suyas. Amenaza a algunos accionistas para que le den su voto cuando llegue el momento. Aparte, localiza a su hermano en el hospital psiquiátrico y, por supuesto, manda a traerlo de vuelta. Lo que no sabe es que el abogado Lee ya se le adelantó, y es que por pura casualidad, lo había encontrado antes cuando chocó. Y claro, aprovechó la oportunidad y lo encerró para continuar con su brillante plan: dividir a los hermanos. El hermano se cree todo, piensa que es su hermana la que está detrás de esto, así que cuando llega la gente de su hermana, huye con el abogado Lee, jurando venganza. Antes de eso, él le dijo al abogado que tiene una grabación donde su hermana elimina con sus propias manos a la hija biológica del presidente, pero para conseguirla deben ir a su casa. Spoiler, el tipo traiciona al abogado y huye en cuanto puede. Y el abogado, bueno, ya se lo esperaba. Mientras tanto, Yeoran tiene su propio drama. Salva al hijo de Don-mi de un accidente. El niño había corrido detrás de una mujer pensando que era su madre. Yeoran logra evitar la tragedia y termina teniendo una charla muy bonita con el pequeño. Le cuenta que nunca conoció a su padre y que su madre, bueno, no fue precisamente un gran ejemplo. Le dice que él sí tiene suerte, que tiene un buen padre. Eso conmueve al niño y de paso acerca más a Don-mi y a Yeoran. Hay ternura y conexión, pero claro, la paz en esta historia dura muy poco. Aparece un nuevo conductor del autobús escolar llamado José, que cojea, y Yeoran entra en modo alerta roja. Intenta investigar sus antecedentes, pero al mismo tiempo nota que llegaron nuevos trabajadores agrícolas al pueblo y uno de ellos la mira raro, demasiado raro. Una noche Yeoran ve por las cámaras que un encapuchado está eliminando los dispositivos de seguridad del pueblo. Sale a investigar y el tipo la ataca. En el forcejeo logra ver al sujeto, tiene una marca en la clavícula. Justo llega Don-mi y el atacante huye. Los dos comienzan a investigar y cuando por fin atrapan a uno de los tipos, resulta ser uno de los trabajadores agrícolas. El problema es que no tiene la marca. El hombre confiesa que solo lo contrataron para romper las cámaras, pero no sabe quién fue. Yeoran intenta pedir ayuda al abogado Lee para investigar al nuevo conductor, pero no obtiene respuesta, y no es porque él no quiera, lo que pasa es que está metido en otro lío. Lo que pasa es que el abogado Lee siguió al hermano inútil que ahora chantajea a su hermana con las acciones. Le dice que si no se las da, filtrará el video donde ella comete su crimen. La profesora mandó a sus matones y el abogado Lee lo ayuda a escapar. El hermano logra huir y el abogado termina capturado, pero no por la gente de la profesora, sino por la del hermano. Resulta que les debía dinero a los matones, así que el abogado negocia, les pagará más si encuentran al inútil y de paso investigan al conductor del preescolar. Por su parte, Yeoran, harta de su madre, la deja en la comisaría diciendo que no la conoce. Duro pero honesto. Ella solo espera que cambie, que al menos intente ser alguien mejor. Don-mi se queda impactado y Yeoran le cuenta su verdad. Su madre la traicionó, dejó que la metieran en una correccional. Don-mi no dice nada y solo la acompaña. A la mañana siguiente, mientras el colegio disfruta su evento escolar, el abogado Lee ya había descubierto la verdad. José es el encargado de los trabajos sucios de la profesora. Le avisa a Yeoran y ella, queriendo evitar un desastre, decide citarlo en su casa para mantenerlo lejos de todos. José llega preparado y aunque Yeoran lo esperaba, él resulta ser más rápido y más fuerte. La deja inconsciente y amarrada. Heiji, que ya tenía sus sospechas, había seguido a Yeoran y llega justo cuando José está a punto de quemarla. Le da un golpe en la cabeza e intenta despertar a Yeoran. Lo logra, pero José despierta y la ataca, y luego intenta continuar con Yeoran. Por suerte aparece Don-mi. Él lucha, lo enfrenta, pero al momento de disparar, nada, no puede hacerlo, y bueno, José aprovecha para escapar. Yeoran despierta en el hospital, llena de culpa al ver que Heiji está entre la vida y la muerte. Regresa a su casa y se da cuenta que su madre le robó el dinero que tenía guardado. Yeoran decide que ya no huirá más. Si algo le pasa, será siendo quien realmente es. Decide regresar a la ciudad, pero antes arregla que Heiji sea trasladada a un lugar donde puedan cuidarla mejor. Se despide del hijo de Don-mi y cuando Don-mi llega, ella ya no está. Yeoran ofrece una conferencia de prensa para presentarse oficialmente como la viuda del presidente y futura líder del negocio familiar. Todo iba bien, su gran momento brillando, hasta que los medios reciben una noticia mucho más jugosa. La profesora fue atacada en un ascensor. Minutos después, el atacante aparece en la comisaría confesando su crimen y acusando directamente a Yeoran de haberlo contratado. Como ya te puedes imaginar, este plan fue generado por la profesora, que está muy viva. El atacante es alguien conocido para Yeoran. Es el ex novio de su madre, quien solía golpearla de niña. Yeoran entiende que tiene que actuar rápido, que su bendita madre se alió con la profesora. Mientras tanto, Heiji vuelve a empeorar.
enamorar. Don-mi y su amigo, sí, el que está enamorado de Hye-ji, viajan para estar cerca de quienes les importan. Don-mi ve al fin la oportunidad de decirle a Joran lo que siente. Le confiesa que la extraña, que sabe que es una buena mujer y que no le importa lo que digan de ella, pero Joran no cree que merezca su amor, así que aunque sienta algo se hace la fuerte. Le dice que a él no le gusta, que cuando todo termine se irá lejos y que no debe interferir. Le agradece por sus sentimientos y se va. Joran es arrestada porque según las autoridades hay pruebas suficientes en su contra. Ella intenta explicar que todo esto lleva la firma de su madre, quien tiene acceso a su información y además contrató a su violento exnovio para incriminarla. Pero claro, como pasa siempre, nadie le cree. Decide entonces enfrentarse al ex, aunque el simple hecho de verlo revive todo el dolor de su infancia. Aún así, junta valor y lo escucha decir con descaro que ella lo contrató y que se entregó porque no le pagó lo restante. Pero Joran ya no es aquella niña indefensa. Saca una grabación clave donde su madre confiesa a una amiga que ella misma contrató a Alex para ensuciar el nombre de su hija. La amiga grabó todo porque conoce a Joran desde niña y sabe por lo que ella pasó. Con esa evidencia, entonces Joran queda libre, aunque la investigación aún continúa. Mientras tanto, el hermano inútil necesita dinero urgente para huir. Le promete a Joran entregarle la grabación a cambio de eso. Joran acepta y acuerdan verse en un terminal de barcos. El problema es que la profesora ya lo tiene en la mira y manda a José a encargarse como siempre. Don-mi, que ya empezó a conectar puntos, sospecha de José y lo sigue. Al final todos terminan en el mismo lugar sin saberlo. Joran y el hermano se reúnen. Justo cuando él está por entregarle la grabación, José lo elimina. Joran se esconde y enfrenta a José, lo apunta con un arma, a lo que él termina eliminándose solito. El abogado Lee llega al escuchar el disparo, igual que Don-mi. La policía ya está cerca. Para evitar que culpen a Joran, Don-mi decide quedarse y asumir la responsabilidad. Ella no quiere dejarlo ahí, pero sabe que servirá más libre que tras las rejas. Cuando llega la policía, Don-mi es detenido, mientras Joran y el abogado huyen. La profesora casi logra su jugada maestra. Quería atrapar a Joran con las manos en la masa, pero no contaba con que Don-mi estaría ahí. Aún así, no se rinde y tiene un nuevo plan. Habla directamente con Joran y la amenaza. Si no se elimina ella misma, hará que Don-mi quede marcado como un criminal para siempre, dejando a su hijo sin padre. Joran, devastada, siente que todo es su culpa. Si no hubiera querido ganar dinero, nada de esto hubiera pasado. Entonces decide que la única salida es terminar con su vida. Pero entonces aparece el presidente resucitado. Sí, él está vivo. Nadie entiende nada. Joran grita y exige explicaciones. Siente que han jugado con ella. El presidente le dice que es un hombre de negocios y siempre planea alternativas, y que además quería ver con sus propios ojos cómo se hace justicia por la muerte de su hija. Joran ya no quiere seguir, pero el presidente se desmaya del dolor. No le queda mucho tiempo. Ella respira hondo y entiende que esto dejó de ser sobre dinero. Ahora también es su venganza. No puede permitir que la profesora, con todo su poder y contactos, quede impune. Mientras tanto, la profesora mueve sus hilos, soborna a una fiscal y hace desaparecer el cuerpo de José como si el tipo jamás hubiera existido. Resultado, solo queda un culpable por la muerte de su hermano, o sea, Don-mi. Pero el abogado Lee no se queda quieto, pone a su gente a buscar el cuerpo. Joran, por su parte, aparece radiante y provocador en el funeral. Le declara la guerra a la profesora en su cara, diciendo que encontrará al verdadero asesino. Ahí mismo el abogado Lee lee el testamento. Joran no solo es la heredera del dinero, sino la máxima accionista de la empresa. La profesora se vuelve loca, peor cuando Joran y el abogado recuperan el cuerpo de José y se aseguran, junto con la policía, de que no manipulen la autopsia. Es que ellos querían hacerlo pasar como accidente, pero fueron sorprendidos. Por fin los buenos están ganando, pero el tiempo se acorta. El presidente empieza a tener episodios de demencia y ya ni reconoce a nadie. Joran sabe que debe terminar todo antes de que él olvide por completo quién es. Por suerte, Hye-ji se recupera y puede declarar lo que realmente pasó, como José quería eliminar a Joran en el pueblo. La autopsia también confirma que fue José quien disparó al hermano inútil, así que Don-mi pronto quedará libre. La policía logra relacionar a la profesora con José, pero no logran detenerla porque su mano derecha se sacrifica por ella, asumiendo toda la culpa. Mientras tanto, la profesora sigue esquivando a la justicia. La cosa se pone fea cuando la encargada Choi, sin querer, descubre al presidente. El señor tiene un episodio de demencia y llama a la profesora creyendo que es su hija biológica. Y claro, la profesora le sigue la corriente. Le pide a la encargada Choi que apague todas las cámaras. Ya sabemos que no debe tener muy buenas intenciones. Mientras tanto, otra empleada le avisa a Joran que la profesora está en la casa. Ella sale corriendo. Paralelamente, la profesora llega, sigue en su papel de ser la hija biológica del presidente, a lo que éste le advierte que tenga mucho cuidado con la profesora, ya que es peligrosa
peligrosa. Aparte le dice que es una persona lamentable porque su madre nunca la quiso. Obvio, la profesora pierde la cordura por completo. Y sí, hace lo que temíamos. Lo elimina con sus propias manos, confesando que hizo lo mismo con su hija. Luego usa la mano del presidente para poner su huella en su testamento falso. Joran llega corriendo, pero ya es tarde. Encuentra una escena terrible y se derrumba. Don-mi quiere consolarla, pero Joran no tiene tiempo para el amor. Por el contrario, tiene que asistir a la junta de accionistas. La profesora está feliz creyendo que ganó con su testamento trucho, pero el presidente tenía un plan final. Él se grabó diciendo que sí estaba vivo, que hizo lo que hizo solo para atrapar a la asesina de su hija. La cámara estaba escondida en el león decorativo. La grabación se revela y a la profesora le cae la policía. Joran habla con la junta de accionistas. Les dice que el testamento real la hace a ella la heredera, pero renuncia al cargo y propone al señor Park como sucesor, ya que él era la mano derecha del presidente. Finalmente exige investigar a los accionistas corruptos y pide que recuerden al presidente como un hombre que trabajó toda su vida por la empresa. Llega el juicio de la profesora. Su plan maestro para liberarse es alegar locura. Dice que el presidente la maltrataba y que todo lo hizo traumatizada. Básicamente la típica defensa de telenovela para que le caigan 5 años. El problema es que ella no piensa pasar ni un solo día encerrada. Pero una pena por ella porque Joran tiene la grabación que prueba por qué la profesora mandó a eliminar a su propio hermano. Sí, el hermano inútil al final no era tan inútil. No confiaba en su hermana. Así que dejó una copia extra por si las dudas, y esa copia muestra sin filtro cómo la profesora, con ayuda de José, sometió y eliminó a la hija del presidente hace años. La profesora se ríe en pleno juicio, no muestra arrepentimiento ni medio segundo, pero la cara le cambia cuando exigen la pena de muerte. Su abogado renuncia ahí mismo. La profesora grita y amenaza: misión cumplida, ahora sí el presidente podrá descansar en paz junto a su hija. Don-mi busca a Joran, le promete que la va a esperar unos 10 años de ser necesario, y claro, le advierte que si ya está viejito cuando ella vuelva, que no se queje. Joran solo sonríe y lo ve en silencio, mientras que el abogado Lee entiende que su misión ya terminó. Todo lo que hizo fue por el presidente, quien en el pasado lo ayudó cuando era un estudiante pobre. Becas, oportunidades, estabilidad financiera. Ahora que todo acabó, se irá a vacacionar. Joran, fiel a su palabra, compra el colegio para la directora, asegurando un futuro para la comunidad. Tiempo después, estando en la habitación de cámaras, Joran descubre una grabación hecha por el presidente, en donde él le dice que confiaba en ella, que lamenta haberla puesto en peligro, pero que no lo perdone y que desea que sea feliz con la gente que ama. Joran llora desconsoladamente y no solo a ella le deja un mensaje. El abogado Lee también recibe un mensaje final, el presidente diciéndole que libere su máximo potencial. Mientras tanto, en la cárcel, la profesora se reencuentra con la madre de Joran y claro, la señora, que no es precisamente un angelito, decide darle una bienvenida especial. Gracias al mensaje del presidente, Joran finalmente se va de esa casa y decide construir una vida nueva. 6 meses después es la boda de Heiji con el amigo de Don-mi. Joran aparece radiante, Heiji corre a abrazarla y Joran le dice que jamás se perdería la boda de su amiga. Luego Joran y Don-mi van a su lugar favorito. Ella admite que ahí se siente feliz y que sinceramente no hay nadie mejor que él. Don-mi, directo y sin rodeos, le pide que se quede a vivir con él en el pueblo, que él la cuidará. La historia de ellos dos se cierra con un tierno beso. Esta serie me llamó la atención desde el inicio. Sin embargo, lo que me gustó más fue el mensaje final del presidente para Joran. En esa grabación él le pide perdón por haberla puesto en peligro, pero también le dice que no lo perdone. Suena frío, pero tiene un sentido, creo yo, muy profundo. El presidente había investigado su vida y entendió quién era Joran, una chica que creció con golpes, insultos y abandono, convencida de que no merece nada bueno. Y sí, por eso mismo él eligió para su venganza. Necesitaba a alguien tan lastimada que aceptara un trabajo peligroso sin cuestionarlo. Joran siempre sintió que no valía tanto, por eso incluso cuando Don-mi la cuidaba o le confesó sus sentimientos, ella dudaba, y el presidente lo sabía. Sabía que ella se culpa por todo, que se subestima, que cree que estorba. Por eso en su mensaje final le dice que busque su felicidad. Y cuando le pide que no lo perdone, creo yo que es para que ella no cargue con otra culpa más. Es su forma de liberarla. Cuando vienes de una infancia rota es fácil caer en círculos donde crees que el dolor es normal. Pero no tienes la culpa de lo que te hicieron. Mereces paz, mereces amor sin condiciones. Mereces un lugar seguro.
Así como Joran, tú también puedes romper ese círculo y empezar a elegirte a ti. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó este resumen, dale like, comenta qué parte te gustó a ti y compártelo para que más gente descubra esta historia. Tu interacción nos ayuda mucho a seguir creciendo. Bye.